Hoy quiero hablar sobre un tema que siempre me ha gustado mucho y que yo creo que debemos estar como muy atentos y siempre estar recordando: ¿será que lo que estoy viviendo es lo que Dios quiere que viva? ¿Será que mi realidad es la que Dios realmente quiere que yo tenga? O a lo mejor estaré viviendo algo que no es exactamente lo que Dios quiere. Prédica se llama robo de identidad. Es algo que se ha manejado desde el principio de la humanidad. El robo de la identidad es inclusive un delito. Robar identidades es un pecado, robar identidades, y es algo maquiavélicamente que Satanás ha usado siempre, porque si a uno le roba la identidad, uno no sabe quién es, uno queda completamente sin proyectos, uno queda sin futuro, uno se queda sin opciones. El Salmo 139, para los que pueden abrir su Biblia, si no lo pueden leer en la pantalla, versículo 13, es un salmo precioso donde nos habla de la creación de nosotros. Es algo que dice de las grandes verdades que el salmista expone ahí, y nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es un salmo precioso donde el salmista nos está dando grandes datos de la creación. Decía Charlie hoy hace 8 que independientemente como fuésemos concebidos, fuimos concebidos por un plan de Dios. Aunque fue un enredo de las cuentas de los papás y las mamás, o fue que se le olvidó la pastilla, o fue inclusive algo en contra de su voluntad, en el momento que nosotros somos concebidos, según la palabra de Dios, somos formados por la mano de Dios. Hay una acción divina, sin importar lo que está pasando, sin importar si es una noche de pasión, sin importar si es un proyecto, sin importar si es una agresión o si es un descuido. Hay un propósito. Nadie nace accidentalmente, nadie, porque somos formados por la mano de Dios, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú entretejiste, y en el momento que Dios nos está formando, en el momento que Dios nos está haciendo, hay una acción que el ser humano no ha logrado nunca entender. Están pasando tantas cosas a un nivel tan alto que cuando el hombre trata de llegar a las primeras células o partículas que conforman a un ser humano, a un embrión, lo que descubre es prácticamente un universo de cosas que están pasando ahí que no puede explicar. Hay cosas que nunca la ciencia puede entender qué está sucediendo en el momento donde se une el espermatozoide con el óvulo, simplemente, y hasta ahí está empezando una dimensión eléctrica, espiritual, que nadie puede explicarlo, pero que nosotros en Dios y en fe sabemos que es la mano de Dios creando un ser humano. Y cuando está creando un ser humano, está creando un proyecto en cada uno. Nosotros tenemos un Dios tan grande que cada uno de nosotros somos especiales para Él. Cada uno de nosotros somos particulares. Dios no tiene una fábrica haciendo personas en serie. Voy a hacer unos 500 negros hoy, voy a hacer unos 700 hispanos hoy, voy a hacer tantos. No tiene una fábrica que los tira ahí como por producción. Cada ser humano somos diferentes. Si usted se pone su mano al frente, va a ver una huella digital que no tiene nadie más en todo el mundo, ni la ha tenido después de los miles de millones de personas que han pasado sobre la tierra. Nadie tiene esta huella digital, nadie.
Esto me hace totalmente diferente. Eso es algo que es casi imposible, que en un pedacito de dedo haya una configuración que no se pueda repetir a pesar de millones y millones y millones de personas. Eso nos dice que somos totalmente especiales y particulares. Pero parte de lo que sucede con el robo de identidad es que el ser humano llega a pensar que es parte del montón. Creemos que somos parte de todo. Aquí estoy como todo ser humano, que uno nace, crece y muere. Y no es así. Según la palabra de Dios, cada uno de nosotros tiene un proyecto, porque en tu libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser formadas, sin faltar una de ellas. Y yo les recomiendo que leas el Salmo 139 con detenimiento, porque es precioso, porque no ha salido la palabra de mi boca cuando ya tú la sabes. Hay una atención de Dios particular sobre nosotros. El ojo de Dios siempre está sobre sus hijos. Nada de lo que te está pasando, bueno o malo, Dios no lo sabe. Está pendiente de ti. Tenemos un Dios omnisciente. Es un Dios omnipresente. Es un Dios que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede, pero que nos trata a nosotros particularmente y no como una manada. No como una raza, no como un grupo. Hace unos años vi una película que creo que se llamaba La identidad de Borne, algo así. Resulta que este hombre aparece flotando en el mar, en una pequeña lanchita, totalmente golpeado. Y comienza la película donde está el hombre ahí flotando en un océano, y viene un barco grande y lo logran divisar y lo rescatan. Cuando lo rescatan a él no sabe quién es. Le preguntan su nombre y él no sabe quién es. No sabe de dónde viene. No sabe por qué está en esa lancha. Simplemente sabe que está golpeado, que algo malo le pasó. Lo comienzan a recuperar, y como lo van recuperando, este hombre se va encontrando en sí que tiene una serie de características especiales. Hay cosas que él no sabe por qué, pero las sabe hacer. Y de un momento a otro va siguiendo la película esta y nos va llevando a que este hombre de pronto tiene que pelear y le salen 4, y a los 4, como siempre, ¿verdad?, los patea por todo lado. Y él dice: yo no sabía que sabía pelear tan bien. Y de pronto encuentra un arma desarmada y la arma, y dice: yo tampoco sabía que podía. Y llega a un sitio y le hablan en francés y él contesta en francés. Él se va dando cuenta que tiene un montón de habilidades que no sabía que tenía, que tiene un montón de particularidades que no sabía ni por qué era ni para qué era. Y ya, si usted quiere saber el final de la historia, pues aquí en la película y la ve, porque no le voy a contar todo. Pero sí le voy a contar una historia parecida que tiene que ver con la misma idea que la encontramos en 2 Samuel 4:4, que es la historia de un hombre llamado Mefiboset. Y leo para ustedes. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de sus pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y de su nodriza. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Alguien aquí se llama Mefiboset? ¿No? Para hablar bueno, no sé si en internet, ojalá que no. Mefiboset es un nombre que quiere decir, la traducción de Mefiboset dice: el que esparce vergüenza. Así que si va a tener un hijo, póngale Fernando mejor. No le vaya a poner Mefiboset. Yo sí me encontré un hombre una vez en la oficina y le digo: ¿cuál es tu nombre? Y me dice: Mefiboset, con un orgullo. Y le digo: supiera este pobre lo que está diciendo. El que esparce vergüenza. La historia de Mefiboset es una historia preciosa, pero nos va llevando a un niño que tiene 5 años y que está viviendo en palacio. Su padre es Jonatán,
que es el hijo de Saúl, que era el rey. O sea, era un niño de sangre azul. Había sido nacido y destinado para ser príncipe y llegar a ser el rey de Israel. Eran los ojos, era la adoración de su padre y de su abuelo. Pero en una revuelta que hubo, porque el abuelo, el rey, había desobedecido a Dios, en una de esas revueltas que hay, matan a Saúl y matan a su padre Jonatán. O sea, el niño queda totalmente huérfano a los 5 años. En ese tiempo, cuando un rey moría, tenía que ir y matar a todos sus herederos, porque siempre los herederos del rey iban a ser a futuro un peligro para el nuevo rey, porque iban a reclamar. Entonces, cuando tenías que matar a un rey, le tenías que matar a toda, que no quedara uno solo vivo, para que no quedara la posibilidad de una guerra a futuro. Pero cuando la nodriza, la mujer que cuidaba a Mefiboset, se da cuenta de que asesinaron a toda su familia y que vienen por el niño, dice que lo toma y sale corriendo desesperadamente, huyendo. Cuando ella va huyendo, el niño se le cae, posiblemente caen los dos, y de la misma carrera lo levanta y sigue, y eso le provoca una terrible lesión que lo deja inválido, cojeando, no logra caminar correctamente a partir de ese momento. Vea cómo este niño le está cambiando la historia de ser un niño de sangre azul a ser un niño que le está huyendo a la justicia. Y esta mujer sale y se van a las afueras de Jerusalén a vivir en un lugar, en un barrio que se llamaba Lodebar. La palabra Lodebar significa tierra seca, hostil, no apta para pastorear. O sea, era un barranco, era un lugar donde no se podía hacer absolutamente nada. Y yo quiero que usted me ayude a entender esta escena. Este niño que nació como un príncipe, que posiblemente tenía criados, criadas que le servían, que lo bañaban en las mejores especias que habían, que le daban los mejores alimentos, la mejor educación, posiblemente tenía un iPad, tenía lo mejor que en esa época podía tener porque era el hijo del rey. ¿Qué no hace uno por un nieto? Vivía bajo toda la protección y la alegría y la bendición. Ahora, de un momento a otro, este niño está apareciendo en el peor barrio de Jerusalén, llamado Lodebar, tierra seca. En Lodebar, la gente que no se adaptaba y que no podía vivir dentro de la ciudad, tal vez para ilustrarlo mejor, las ciudades como Jerusalén hacían un gran muro alrededor de ella, porque era la forma de protegerlas. Eran ciudades amuralladas. Fuera de ese muro estaba Lodebar, o sea, fuera de Jerusalén, y ahí vivían todos los desgraciados, ahí vivían todos los enfermos, ahí vivían todos los ladrones, todos los huérfanos, los que no podían vivir dentro de la sociedad porque no tenían cómo sostenerse, tenían que irse a vivir a ese precario, a ese barrio. Entonces era un barrio posiblemente de puros ladrones, enfermos, miserables y gente mala. Y ahí comienza a vivir ese príncipe. Ahí comienza a crecer sin saber lo que había pasado, sin poder entender a los 5 años lo que pudo haber pasado. Y quiero irme al fondo de la historia, porque este niño no se llamaba Mefiboset. ¿Sabe cómo se llamaba este niño? Merit Baal. Así le habían puesto, era su nombre de cuna. La historia nos comienza a hablar a partir del cambio de nombre. Merit Baal quería decir el que destruye al enemigo de Dios, el que destruye a Baal. O sea, ese niño no se llamaba Mefiboset. La nodriza le pone Mefiboset cuando están viviendo en Lodebar. Le cambia el nombre, le cambia la identidad para que nadie lo pueda relacionar con que era hijo de un rey. Entonces, de ser el que destruye al enemigo de Dios,
ahora se llama el que esparce vergüenza. Muchos que fueron criados para ser el enemigo de los enemigos de Dios, hoy esparcen vergüenza, hoy dan lástima, porque no saben lo que pasó en el intermedio. Esta mujer agarra al niño, y otra de las desgracias de él es que en esos tiempos un lisiado era un desechado de la sociedad. Se consideraba a un lisiado una persona que era castigada por Dios porque había hecho algo muy malo. Entonces a los lisiados, a los enfermos, los expulsaban de la ciudad, porque decía, estos si tienen eso es porque hicieron algo malo. O sea, a ese pobre niño le caen todas las desgracias juntas de un momento a otro, y cambia su identidad, cambia completamente su identidad. Se la tiene que comenzar a jugar. Ya no tiene riqueza, ya no tiene medios. Ahora vive en un barrio bajo, en medio de ladrones, en medio de maleantes, de violadores, de viciosos, de enfermos, de gente sin esperanza. Y ahí se comienza a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar. ¿Y cómo creen que se desarrolla? Pues como uno más. Ahí hay que jugársela. Ahí por un pedazo de pan hay que robárselo. Ahí hay que cuidar las cosas con sus manos y pelearse con quien se las va a quitar. Ahí ya no tienes quien te defienda. Ahí tienes que defenderte solo. No nos da muchos datos la palabra de Dios de este hombre, pero lo que nos da es la información de que termina siendo uno más de lo de barro, una chusma. Hay niños que se han traído de otros países para Estados Unidos a los 5 años y a los 20 años no hablan nada de español. Entraron en un ambiente, ni conocen su país. Dice, pues, yo soy de México. ¿Y cómo? No sé. Dicen. Y es una persona totalmente diferente a lo que hubiese sido si se hubiera quedado en su país. Su mente es completamente cambiada. Y este hombre se tiene que cambiar su mente para sobrevivir. Ahí en Lodebar, Mefiboset se casa. ¿Y con quién creen que se puede casar alguien en ese barrio? ¿Con una igual o peor que él? ¿Con otra chusmilla? ¿Con otra ladroncilla? ¿O con otro enfermo? Algo encontró. Decía mi abuela, para cada zapato roto hay una pata podrida. Qué feo sonó eso, ¿verdad? Pero siempre uno encuentra algo que se acomode un poquito a sus circunstancias. Y ahí, no sé cómo, encuentra su esposa en condición miserable, viviendo como animales, llenos de malas mañas y malas costumbres, con un gran dolor, posiblemente sin saber quién era él, porque era un peligro que este niño supiera quién era. Porque si alguien se daba cuenta quién era, lo tenía que matar. Y posiblemente la misma nodriza que lo lleva se encarga de que el niño nunca sepa quién es, para que nunca abra la boca y decir, yo soy familia de... Y caiga la peor de sus desgracias, la muerte para él. Bien que mal, pues ya estaba saliendo adelante, ya vivía, se había acostumbrado a vivir en la miseria. ¿Cuántas personas no han tenido un cambio abrupto en su vida y cambió totalmente el destino y no se dieron cuenta que lo que están viviendo hoy no era el plan original? Hace muchos años por un asunto laboral estuve en Colombia, y en ese tiempo Colombia estaba bien peligroso. A mí me habían advertido, bueno, ande con cuidado porque están asaltando y matan y secuestran. Tenía una situación económica, social, política parecida a la de México en esos momentos. Era el auge de los carteles de Pablo Escobar. Yo tuve que ir por un asunto de trabajo
Y fui y estaba en Bogotá y había caminé un rato, andaba solo y me habían advertido, me dice, cuídense mucho. Vea, si usted ve que alguien se le queda viendo mucho rápido, escóndase o váyase al hotel o cuídese. Pero yo con todo y todo, con la intención de conocer un poquito, me fui y yo iba atravesando una plaza, cruzando una plaza en la capital, y de pronto, eso que uno siente que alguien lo está viendo, ¿verdad? Yo veía así como con el rabito del ojo, y yo digo, ¿quién viene detrás mío? Ya comencé a sudar frío, ¿verdad? Y yo comencé a apurar el paso, y ya de pronto vi que alguien apuró el paso detrás mío. Digo, hasta aquí me llegó, voy para lo de bar. Y yo casi que corriendo, yo venía así, y ya vi que venía un hombre muy mal vestido, siguiéndome, y caminando rápido a la par mía. Pero mientras yo caminaba rápido y lo veía, él caminaba más rápido y caminaba y traía algo en sus manos. Y ya yo cuando ya llegué casi al final de la plazoleta, ese hombre me alcanzó y me dice, hey amigo, yo casi le doy el reloj y la billetera y todo en ese momento. Y me entregó un retrato mío. Me venía dibujando. Yo no soy tan mal hecho, pero era que bien hecho que den ese retrato. Y este hombre era un hombre sucio, hediondo, una persona de esas que andan en las calles y con su barba y todo, y sus manos todas sucias, negras. Traía una libreta y me hizo rápido un trazo, pero a una perfección prácticamente. Yo me quedé admirado, yo digo, ¿cómo es posible que este hombre me haya, con el carrerón que yo me traía, ¿verdad?, me haya podido dibujar corriendo? Él venía corriendo a la par mía y dibujándome. Era la forma como se ganaba la vida, le hacía retratos a las personas. Y cortó la hoja y yo todavía estaba en un puro temblor, ¿verdad? Todo, pero me quedé impresionado. Yo digo, no conozco una persona tan artista, o sea, nunca había visto a alguien así. Nunca me imaginé que había alguien con una habilidad así, pero fueron tal vez 1 minuto y medio lo que yo crucé para que te hagan un retrato corriendo. Y ese hombre me regaló y me dice, mijo, regáleme algo para comer. Yo le di como $200, algo así. La tarjeta de crédito, reloj. Bueno, seguro le di más de la cuenta del susto que me tenía. A lo que voy es que el talento que Dios diseñó en ese hombre no era para lo que estaba viviendo. Cuando ese hombre en el Salmo 139, Dios lo estaba formando, le estaba dando un talento como muy pocos seres humanos, para convertirlo en uno de los mejores artistas posiblemente de todo Colombia. En el camino le robaron la identidad y lo convirtieron en un miserable, en una persona que es muy posible que en ese momento ni exista, donde tenía que mendigar para comer. Años después, recuerdo que venía en la capital de mi país, venía manejando y estoy haciendo, llego a hacer un alto en un semáforo y escucho una voz, pero melodiosa, un tono de voz, y yo me quedé escuchando de dónde podía salir esa voz pero tan linda y tan alta y tan bien. Yo digo, será un radio, pero no. Por cierto, que me quedó tanto que el semáforo se me puso en rojo y se me puso otra vez en verde. Imagínense, me recordaron a mi mamá todos los que estaban atrás de la fila, porque yo estaba así, pero yo estaba y dice, ¿qué suena tan bonito? Entre los basureros había un hombre cantando, en el puro basurero, y lo pude divisar y eché un poquito de carro, y ese hombre cantaba, pero cantaba de verdad. Daba asco verlo. Recuerdo que ¿sabe a quién le estaba cantando? A un perro, bueno, o una perra tal vez. No llegué a detallar tanto en la escena,
bien abrazado con el perro y cantándole. En una hediondez. Y yo no sabía cuál era más valiente, él o el perro, ¿verdad? ¿Cuál de los dos estaba soportando más? Y yo me quedé viendo, y a mí me impactó en mi corazón. Inmediatamente volví a recordar la historia de Bogotá y volví a recordar los proyectos de Dios. Y yo digo, este hombre, cuando Dios lo hizo, no estaba pensando en eso. Cuando Dios lo fabricó, le puso una voz privilegiada para adorar a Dios, para ser un salmista. A lo mejor tenía que ser el mayor líder de alabanza de una iglesia. Podía grabar discos, podía vender discos, podía tener giras. Sinceramente era talento, pero extraordinario. Y de pronto lo vemos degradado, peor que un animal. Daba asco. ¿Qué le pasó a este hombre? Se le robó su identidad. Satanás vino en determinado momento de su vida. Y cuánto me gustaría sentarme con uno de ellos a que me contara su vida, para ver en qué momento vino el enemigo y le frustró y le robó todo el proyecto que Dios tenía, y ni cuenta se dio. Y ahí usted podrá agregar posiblemente cientos de historias de personas que uno dice, qué bárbaro, con tanto talento y viviendo así. Si yo tuviera la posibilidad, yo sería millonario. Si yo fuera como tal persona, yo no lo viviría así. Qué lástima va esta muchachita con esta capacidad, y cómo vive, y cómo sufre, y cómo esto, y cómo lo otro. Lo que vivimos, y únicamente estamos viendo a personas que han sufrido robo de identidad y todavía no saben que tienen sangre azul. Todavía no saben que son hijos de un rey, que son príncipes, que fueron fabricados para vivir como hijos de un rey, para disfrutar la vida, que tiene un proyecto, que tiene una bendición, que son personas que en el momento que los estaban fabricando se estaban escribiendo todos sus días de bien, y no saben. Y hay tanta gente que lo único que necesita es encontrar su razón de ser, para entender que hay un proyectazo y que hay un Dios detrás de ese proyecto. En 2 de Samuel 9, del 1 al 5, ya está David reinando. Fue el sucesor del abuelo de este niño. Y David había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset. Y él le dijo, si yo algún día llego a reinar, aunque tenga que brincarme toda la ley, y yo me encuentro uno solo de tu descendencia, los voy a honrar, porque son hijos del rey. David era un hombre que conocía los preceptos y los principios divinos de Dios tan grande, y sabía que a quien Dios escoge tiene el valor que Dios le dio cuando lo escogió, y no el valor que le dio la sociedad cuando lo tiene mal. Y ya David, establecido como rey en palacio y ya con todo el poderío, manda a hacer una investigación y dice, yo quiero que me busquen en cualquier lugar de todo Israel, a ver si existe algún descendiente de Jonatán, de Saúl, porque quiero honrarlo. Ya en ese tiempo, ya Mefiboset era un hombre, ya tenía un hijo, seguro un maleantito, porque vivían ahí donde había que jugársela. Ya era un hombre hecho y torcido también, porque no era muy derecho, pero ya era un hombre completo. Ya era un hombre posiblemente de maña, de costumbres. No sabemos si ya había matado gente, si había asesinado, si cómo se cuidaba. Ya estaba viviendo una época de lo que se vivía en Lodebar, de lo que se acostumbraba a vivir ahí, lo que le tocó. Uno de los criados de David, que nunca había abierto la boca por el mismo temor, le dice,
David, yo sé de un muchacho, sé de una historia secreta. Hay un muchacho que está viviendo en Lodebar, que aseguran que es hijo de Mefiboset. Quedó lisiado, quedó enfermo. Y David dice: investígalo y tráigalo. Y comienzan a hacer toda, y hasta que llegan donde él. Cuando llegan donde Mefiboset, no encuentran a un príncipe, no encuentran a un hombre de bien, no encuentran a un hombre educado, no encuentran a un hombre sano, encuentran a uno más del vulgo, a un hombre que posiblemente hablaba mal, pensaba mal, lleno de cosas feas, pero escogido desde el principio. Le dicen: el rey quiere verte, y él seguro piensa que es para matarlo. Lo llevan al palacio, lo bañan, lo perfuman, lo cambian un poquito y se lo llevan al rey. Y David le dice: por la promesa que hice a tu padre, por la promesa que hizo tu padre, y porque sé quién eres, a partir de hoy serás parte del palacio. Le restituye todo, y comienza a buscar todas las tierras que se le habían dado, que se le habían quitado a su familia, y se las entrega a él. De un momento a otro, este muchacho comienza a obtener todo su derecho, porque había encontrado la identidad de Merit Baal, del poderoso del que había nacido. Yo creo que cuando este muchacho iba entrando al palacio, al lugar, yo me lo imagino que comenzaron a brotar ciertos recuerdos, y de pronto entró a un salón y tal vez dijo: qué raro, yo siento que yo alguna vez estuve aquí. No sé por qué yo siento que este es mi lugar. Además, estoy seguro que detrás de aquella pared hay una cocina. No sé por qué. Comenzaron los recuerdos a surgir. Yo siento como que yo pertenezco acá. Yo siento como que esto es lo mío. No sé por qué. Cuando nosotros hemos andado lejos de lo que es la mano de Dios, la protección de Dios, en nuestro propio Lodebar, en nuestro vago mundo, pero de un momento a otro nos acercamos un poquito a Dios, y como que algo dentro de nosotros comienza a decir: wow, no sé por qué, pero siento que soy de aquí. Cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a activar cosas, y nos dice: yo no entiendo qué pasa, pero yo siento como que soy de acá. Yo fui criado en una familia creyente, cristiana, y conocí algo de las cosas de Dios. Y después me fui a Lodebar a vivir, y viví durante muchos años fuera de la mano de Dios. Viví en el mundo practicando el pecado, sin temor a Dios, renegando de Dios, en contra de toda la gente. No quería saber nada de iglesias, no quería saber nada de Dios, de nada. Un rebelde total. Me declaré ateo durante un tiempo. Digo: no, eso es pura mentira. Y comencé a rebelarme contra Dios, y viví fuera de la mano de Dios durante muchos años, 15, 20 años. Y vivía en mi propio Lodebar, fuera totalmente del plan de Dios, pero con sangre azul, como la tiene usted, con esa sangre de príncipe, que es la sangre de Cristo, que está en nosotros. Y viviendo en eso, hubo un día donde, así como David
mandó a llamar a algún descendiente de Jonatán. Yo creo que ese día Dios dijo: quiero que traigan a Fernando a casa, quiero que le digan que venga a casa. Yo estaba totalmente endemoniado contra todas las cosas de Dios. Mi esposa y los 3 hijos iban a una iglesia, ya se habían acercado a Dios, y yo iba de vez en cuando a dejarles a la iglesia o a traerlos, pero me quedaba como a unos 50 metros de la iglesia, y al estilo de esos años mostraba mi rebeldía. Entonces, nada más imagínense, yo usaba el pelo largo y barba, y me iba sin camisa y con una gran cadena, con un bicho raro aquí, ¿verdad? Sin camisa y una pantalonetilla, y así me iba yo a recogerlos a la iglesia, y echaba el asiento para atrás, ponía en la radio el partido y me agarraba el paquete de cigarros y desafiaba a Jerusalén. Y así mis pobres hijos y mi esposa tenían que ir a ver al papá que venía por ellos a la iglesia. Y yo porque esa era mi vida, eso era lo que creía que yo era. Y recuerdo que un día, en el momento que menos percibí, llegó mi esposa, pero venía con una pareja, y la pareja me saludó muy cordialmente. Mucho gusto, qué placer conocerle. Yo boté el cigarro, mucho gusto. Igual, y así, imagínense más o menos el aspecto que yo estaba dando, y ya el hombre entró como en algo y me dice, algo me dijo, yo no sé en qué momento. Yo le dije, pues sí, cuando quiera va a la casa. Y me dice, pues hoy voy. Y yo dije, ay, metidas de andar, ¿verdad? Y yo me fui, y digo, qué tira, ¿por qué me puse yo de bocón a decirle a este hombre que fuera a la casa? Si ni siquiera él me estaba diciendo que quería ir, y ya nadie me tiene de bocón. Y me fui, ya no tuve paz, quedaron de llegar 2, 3 de la tarde. Hablé con mi esposa y le digo, vea, yo sé a qué vienen. Digo, yo no soy tonto, yo sé a qué vienen. Le digo, usted no me puede dejar solo con ese señor que viene ni un minuto, porque en el momento que ese hombre me comience a hablar de cosas de la Biblia, lo echo de la casa. Ya me embarqué, y que vengan, pero nada más. La cosa fue que llegaron. Yo había sufrido toda la mañana, decía, ¿de qué vamos a hablar? Y se sentó este hombre, guiado por Dios, y comenzó a hablarme de fútbol, y comenzó a hablarme de todo, y me cayó bien. Recuerdo que era pelón, me cayó bien el pelón, y al rato sentí como que me quitó el miedo. Digo, no me sacaba la Biblia, esta es pura vida como yo. Y comenzó el hombre, entonces yo comencé a hablar con él, y ya nos armamos ahí, hablábamos de fútbol y de política, y nos comimos a medio mundo, y yo estaba en mi charco feliz. Y como todo estaba fríamente calculado, cuando vi ya Mayra no estaba, me había dejado sola con el pelón. Y yo comencé a hablar con él y me sentí en confianza. Yo no sabía que ese era un proyecto donde Dios me estaba llevando nuevamente a casa. Por eso es que tenemos que tener tanto tacto cuando Dios nos envía a hablar con alguien, porque a veces queriendo jalarlos, expulsamos. Queriendo traerlos a Dios, más bien los ahuyentamos. Les venimos a hablar de sus pecados y de sus cosas malas, y no quieren hablar con nosotros, porque nos ven como que fuéramos extraterrestres o bichos raros. Y este hombre, de un momento a otro, ya me cayó también. Tomamos café, llegaron y todo, y se armó, buena gente, no parece ni siquiera pandereta, decía yo, no parece de esos locos, me cae bien el pelón. Y cuando este hombre se montó al carro,
se estaba montando, ya me dio un abrazo, ya yo me sentía en confianza con él. Y me dice, ¿por qué no nos acompañas un día a la iglesia? Digo yo, sí, claro. ¿Qué dije? Vaya hoy. Ok. ¿Qué dije? ¿Qué me está pasando? Ahí te esperamos a las 5. Y yo, ¿qué dije? ¿En qué momento yo le dije que iba a ir? Y comienzo a sufrir. Y comienzo a sufrir. Mi esposa y mis hijos asustados de lo que estaba pasando. Pero yo también digo, pues voy a demostrarles que yo no tengo ningún miedo de entrar a la iglesia. Voy a demostrarles. Y yo por dentro me estaba muriendo del susto. ¿Cómo me voy a meter yo en una iglesia? ¿Cómo voy a entrar en una iglesia? Si yo no creo en eso. Pero yo dije que iba. Y yo en eso. Nos arreglamos y nos fuimos para la iglesia. A mí me temblaban las piernas. Y yo dentro de mí medio le hice una oración a Dios. Y que no creía, ¿verdad? Dije, Señor, que no me encuentre nadie conocido, por favor. Es que me va mal. Porque yo era un líder sindical. Tenía mucha influencia sobre mucha gente y tenía en mi ámbito cierta popularidad y era un desprestigio que alguien se diera cuenta que yo entraba a la iglesia y que no me encuentre nadie de la iglesia. Y le dije a mi esposa, nos sentamos en la última, ¿verdad? Y entrando no más, me voy encontrando a un compañero de trabajo y me extendió los brazos y me dice, ¡Fernandito! Todo el mundo volvió a ver. Yo me agaché. ¿Qué hubo? Y iba tan agachado que de un momento a otro la pareja que me estaba esperando nos llevaron y nos sentaron en la primera banca. Eso es un plan maquiavélico. Yo sentía las orejas como tomates. Yo decía, ¿quién me metió en este lugar? Y comenzaban a cantar. Pero algo dentro de mí brincaba. Algo dentro de mí decía, qué raro. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Pero yo siento que yo pertenezco acá. Hay algo en este lugar que me recuerda como algo de quién soy. Hay algo que está sucediendo en este sitio que me está recordando cosas que estaban bloqueadas en mi mente. Recuerdo que se paró el predicador y comenzó a hablar y yo comencé a escuchar a ese hombre, pero era como que algo iba naciendo dentro de mí. Por eso que yo me imagino a Mefiboset cuando entra a palacio, que él va sintiendo como esto es lo mío, no sé por qué, pero eso es lo mío. Porque ese día yo entrando ahí, yo decía, yo soy bien malo, yo no creo en esto, pero es que hay algo dentro de mí que dice que yo soy de aquí. Hay algo dentro de mí que me está diciendo que esto es cierto, que esto es real. Pasó ese día y nos fuimos y a mí me quedó una revolución en mi cabeza. Yo quedé dando vueltas y no dejaba de pensar en lo que había sentido, no dejaba de pensar en lo que había visto. Me hacía el duro para que nadie viera que me estaba desquebrajando, pero es que estaba encontrando mi identidad. Estaba encontrando para qué fui criado. Me pasó algo tan extraño esa semana. Iba para mi trabajo y era de mañana, 6:30 o 7, y por la carretera que tomé pasaba más o menos a unos 200 metros de donde estaba la iglesia. Y recuerdo que de un momento a otro me salí de la carretera y me parqué a un lado y comencé a ver la iglesia. Era una iglesia muy grande. Y solo me puse a verla y comencé a llorar.
Y ahí a las 6:30, 7 de la mañana, llorando. Pregúnteme por qué, no sé. Algo dentro de mí se estaba activando. Y yo veía a la iglesia y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cuando comienzas a encontrar tu identidad, algo se comienza a armar dentro de uno. Algo comienza a tomar razón de ser. Algo comienza a destinarte a algo diferente. Esta semana fue una semana totalmente diferente para mí. Llegando el fin de semana, yo estaba deseando que me invitaran a la iglesia otra vez. Y nadie me decía nada. Y ya, como el sábado de la tarde, yo le dije a mi esposa: ¿de mañana qué van a ir a la iglesia? Y me dice: sí. Y no me invitó. Cuando Dios está actuando en el corazón de una persona, dejemos que Dios actúe en el corazón de la persona. No forcemos, ni empledemos, ni obliguemos a nadie. Cada quien va a tener un momento en su vida donde Dios lo manda a llamar. Oremos para que ese momento se dé. Hagamos lo que tenemos que hacer para ser guiados por Dios. Extendamos siempre, pero dejemos que sea Dios el que haga la obra. Porque cuando Dios hace la obra es perfecta. Y sobre esa historia, recuerdo que ya el domingo en la mañana, seguro entre tanta insinuación, mi esposa se animó a decirme: ¿no quieres ir con nosotros? Yo, voy a ir. Estaba deseando ir, porque estaba deseando volver a casa, porque estaba deseando sentir la presencia de Dios, porque podía haber gente tan feliz alrededor mío, gente tan completa, tan tranquilos. Lo que yo había buscado durante siempre, mi propia identidad. ¿Quién era? ¿Quién realmente era yo? ¿Para qué había nacido? Tiempo después me di cuenta que el día que Dios me fabricó, puso talentos en mí, puso un ministerio en mí, puso un llamado en mí, puso algunas particularidades diferentes a otras personas para cumplir ciertas misiones. Pero principalmente me di cuenta que yo era hijo de un rey, que yo no era un bastardo, que yo no era una persona de una mala familia o de gente pobre. Dice mi Dios que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Hoy por hoy veo tanta, pero tanta gente con identidad robada, viviendo parte de su vida donde no saben el propósito de Dios. Personas que al día de hoy andan buscando la razón de ser. Tienen talentos, tienen capacidades, tienen virtudes, tienen sueños de Dios sobre ellos y aún no lo saben. Y no solo hablo de los que no conocen de Dios, hablo de los que están en la iglesia. Porque la gran mayoría de gente que está en la iglesia, lo que tienen es una religión y no una relación con Dios. Vienen los domingos, al igual que los católicos van a misa, o los otros van para cumplirle su compromiso. Pero no se han dado cuenta que son príncipes y princesas, llamados para algo especial, llamados para proyectos especiales, conformados con un sueño de Dios. Dios no te tiene en Estados Unidos por accidente.
estaban escritas todas las cosas que iban a ser luego formadas. Y yo quiero decirle que si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito y un plan para que usted esté acá. Si Dios puso eso en tus manos, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Ya es hora de abandonar nuestro Lodebar. Es decir, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo sangre azul, Dios tiene un plan hacia mí. Yo voy a correr a la mesa del rey, voy a sentarme con el rey, voy a vivir con el rey, y ahí voy a recuperar toda mi identidad. Solo en la mesa del rey, solo en la relación directa con Dios vas a encontrar tu verdadera identidad. Solo en comunión con Él, no con la iglesia, no con una religión, con Dios. Solo en la comunión con Dios vas a encontrar tu verdadera identidad. Y si no lo sabes, háblalo con Él. Si hay áreas de tu vida donde vives en Lodebar, háblalo con Él. Yo no creo que Mefiboset, un día después ya era un príncipe. Siguió caminando como maleante. En la de menos se robó algunas cosas de palacio. Venía lleno de costumbres, su vocabulario no era el correcto, su educación no era la correcta. Pero fue un hombre que comenzó a ser transformado en la presencia del rey. A como usted y yo podemos ser transformados en la presencia de nuestro Dios. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que se cierre sus ojos ahí donde está. Dios ha traído esta palabra a nuestros corazones hoy, porque hay personas que lo que están viviendo no es lo que deberían vivir. Hay personas que en áreas de su vida no están viviendo el plan de Dios, no están viviendo el sueño de Dios. Se acostumbraron a vivir en Lodebar y creen que es normal. Se acostumbraron a vivir fuera de la presencia de Dios y creen que es normal, que para eso nacieron. Se llenaron de mañas y malas costumbres para sobrevivir y creen que es normal. Pero el Espíritu de Dios hoy te habla a tu espíritu. Tú tienes sangre azul, tú eres una princesa, tú eres un príncipe, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti y te tiene aquí con un propósito, con un plan divino y poderoso. Vas a irlo descubriendo y te vas a dar cuenta de las grandezas del plan de Dios. Solo tienes que correr a la mesa, solo tienes que llegar a la presencia de Dios y permanecer en ella hasta que la obra de Dios sea consumada en tu vida y el Señor te entregue tu verdadera identidad, la del Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo tu palabra en esta mañana y yo suelto la palabra sobre tus hijos, sobre tus hijos, Señor, y tu palabra nunca vuelve vacía, tu palabra nunca vuelve vacía. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede como semilla en los corazones de tus hijos y de tus hijas y dé fruto para que cada uno conozca quién es, para que cada uno conozca realmente a qué vino este mundo, para que encuentren la identidad de hijo y de hija y que vivan como hijos de un rey, llenos de bendición, de paz, de alegría, para la gloria de tu nombre. Yo suelto la bendición del Espíritu de Dios sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes, el gozo del Señor sea en todo momento y vamos para adelante.